¿Qué pensarías si te digo que hay muchos cristianos sin Cristo? Probablemente pensarías que tú no eres uno de ellos. Tú crees en Cristo, tú sigues a Cristo, tú conoces a Cristo, rezas, oras con Cristo. Sin embargo, hay que reflexionar en esta frase que el Papa Francisco nos decía hace algunos años. De acuerdo a lo que el Evangelio de este domingo nos dice. Jesús dice, yo soy la puerta. Y dice, el pastor entra por la puerta y las ovejas escuchan su voz y conocen su voz. Primer elemento en el que hay que reflexionar, yo soy la puerta. Es decir, Jesús es por donde hay que entrar, no por otro lado. A lo mejor podemos estar en el mismo redil, la iglesia, pero a lo mejor tú no quieres entrar por la puerta. Estás entrando por otro lado, no escuchas, no conoces la voz del pastor. ¿Qué significa entrar por la puerta? La puerta es Jesús. Es decir, nuestra mirada, nuestra atención, el medio, el camino es Jesús. El Papa Francisco decía, hay muchos cristianos sin Cristo porque muchas veces nuestros grupos, incluso los que pertenecen a los grupos parroquiales, llevan sus grupos, llevan sus reuniones, llevan su caminar muchas veces sin Cristo. Por ejemplo, a lo mejor el coro parroquial se junta a ensayar y preparan su esquema, o el director del coro ya trae su esquema, vamos calentando la voz, vamos ensayando, este va a ser el esquema, terminamos y vámonos. ¿Y dónde está Cristo? Es decir, la oración como grupo, alimentarnos de la palabra como grupo. Pongo el ejemplo de un coro, pero pudiera ser cualquier grupo. ¿Cuántos grupos se reúnen a distribuir la labor, a distribuir las actividades, a distribuir algunas cosas, pero no hay Cristo? O muchas veces nos acercamos e invitamos incluso a personas muy preparadas para darnos un tema acerca de la autoestima, acerca del trabajo en equipo, acerca de la organización, no sé, lo que sea. Pero no hubo oración, no hubo reflexión de la palabra, no hubo ese deseo, ese encuentro, ese sed de alimentarse de Cristo. Cuidado, porque podemos ser cristianos que nos sentimos comprometidos, que nos sentimos parte obrera de la iglesia, que estamos en alguna pastoral, que participamos activamente, pero que a lo mejor no tenemos a Cristo, que nuestra puerta no es Cristo. Más aún, muchos fieles que a veces se acercan regularmente a la iglesia, no siempre, ocasionalmente se acercan a la Eucaristía, y muchas veces hemos escuchado todos, pues que ese padre habla de mala manera, o que no me gusta cómo reflexiona, o que no tiene profundidad en sus palabras, o que a la iglesia va pura gente hipócrita y yo por eso no voy. Es decir, ¿cuál es tu puerta de entrada? Si tu puerta de entrada es el sacerdote, le vas a encontrar errores. Así sea un San Agustín, elocuente, magnífico, un San Ambrosio, le vas a encontrar errores porque es humano. Si tu puerta de entrada son los que están en las filas de adelante, les vas a encontrar errores, les vas a encontrar pecados. Tu puerta de entrada no es el que está leyendo, el que está cantando, el que está en la banca, el que está predicando, el que está ayudando, no es. Tu puerta de entrada, tu camino es Cristo. Que en lo que está leyendo aquella persona, que aunque se equivocó, que aunque le faltó a lo mejor claridad en su voz, pero que lo que está leyendo es palabra de Dios, y que tu puerta de entrada, tu mirada esté puesta en encontrarte con Dios. Que aquel sacerdote que a lo mejor no es muy elocuente para hablar, pero en la lectura del Evangelio, en alguna pequeña frase, recogió el caminar
la enseñanza, aquella palabra que Dios quiere decirte hoy. Es decir, la puerta de entrada es Cristo. Segundo elemento, el pastor entra por la puerta. Cristo mismo dirá en el mismo Evangelio de Juan: yo soy el buen pastor. Las ovejas lo conocen. Las ovejas escuchan su voz. La pregunta es, ¿conocemos a Jesús? ¿Conocemos su voz? ¿Cuántas personas fieles creyentes que se acercan continuamente, cotidianamente, llegan a momentos de dificultad familiar, matrimonial, económica, y Padre, es que hago oración, pero no escucho a Dios? Padre, es que trato de esforzarme en esto y aquello, pero no escucho a Dios. Hasta a los santos les pasó. Sin embargo, dice, las ovejas escuchan su voz, conocen la voz del pastor. ¿Qué estoy haciendo yo como fiel, que pretendo ser oveja, para escuchar a Dios? Vuelvo a decir, a veces ponemos más atención en los errores del sacerdote, o en las anécdotas, o en los cuentitos, o en los chistes, y con eso me quedo. Pero a ver, el abrir el oído con la fe para escuchar a Dios. ¿Qué me pide Dios hoy? ¿Qué me pide Dios a mí, no al otro? Escuchar a Dios, escuchar hacia dónde me llama Jesús. El pastor convoca a las ovejas, les llama para llevarlas a pastar, para regresarlas después al redil, porque las ovejas tienen una mirada, una visión corta. ¿Cómo pues busco yo la voz de Dios? ¿Cómo busco yo escuchar a Dios? Yo, no el otro. Ahí te hablan. No, yo, escuchar la voz de Dios. Hermanos, hoy quisiera que tú reflexionaras si te haces llamar cristiano, si te haces llamar incluso creyente comprometido, si tu puerta es Jesús. Si tu puerta es Jesús. Hoy tratemos de mirar en este templo, en aquel sacerdote, en la persona que proclama la palabra, en la que canta, en el que sea. Tratemos de quedarnos no con sus cualidades o con sus defectos, sino que con lo que son capaces de transmitir acerca de Dios, porque Dios nos habla en su iglesia. Recordemos el pasaje de Saulo, de San Pablo, que Jesús le pregunta: ¿por qué me persigues? Es decir, Jesús está en su iglesia, Jesús habla en su iglesia, y no me refiero al templo, me refiero a los fieles, tú y yo. Pregúntate pues hoy si en verdad eres un verdadero cristiano, si en tu vida realmente quieres encontrar a Cristo, si en tu vida de fe realmente quieres encontrar a Cristo, o muchas veces probablemente quieres encontrarte contigo mismo. Quieres que el sacerdote te diga lo que quieres oír. Quieres que en la iglesia se haga lo que tú quieres para ti, a tu comodidad. No, hoy trata de preguntarte si eres alejado, si eres cercano, si te consideras cercano a la vida de la iglesia. Pregúntate si realmente tu puerta es Jesús y si realmente te esfuerzas por escuchar su voz.